Aviso spoiler capítulo 1138 del manga de One Piece. Y os voy a hablar acerca de mi teoría sobre este último panelazo que fue increíble. En este vídeo vas a ver qué son cada monigote y demás y qué interpreto yo de los 3 mundos de One Piece. Así que vamos allá. Empezamos con el primer mundo. Dice así: la tierra estaba cubierta de fuego. Las personas sucumbieron al deseo y tocaron el sol prohibido. Es decir, que consiguieron un fragmento del sol, la Mother Flame, aquí. Y gracias a ello, como se ve, los humanos consiguieron hacer el reino antiguo, que como se puede observar aquí parece una ciudad y demás. Estamos hablando de ese reino antiguo que tecnológicamente iba muy avanzado. Y eso fue gracias a ese fragmento de sol, es decir, a Mother Flame, la cual daba energía a todo el reino. ¿Y qué pasó? Que los que tenían el control de esa Mother Flame consiguieron reinar en el reino antiguo y se crearon diferentes clases sociales. Se creó el gobierno mundial que mandaba por encima de todos, que serían los actuales Goroseis y Imu-sama, y eso hizo obviamente que el gobierno mundial tuviera esclavos a su merced. Como se puede observar aquí tenemos a los humanos, y estos parecen que ya han muerto. Parece que tienen un tipo de aureola o como se diga encima de su cabeza, y eso significa que están muertos. Que como veis, estos humanos de aquí parece ser que están pillando fragmentos de la Mother Flame para alimentar el reino antiguo, o eso es lo que leo yo. Y este de aquí, el de allí de la corona, es Im-sama. ¿Y qué hicieron los esclavos? Rezaron. ¿Y quién apareció? El dios del sol, el más conocido como Nika. Y este sería Nika, el dios del sol, el que tanto alaban en Elbaf. Y yo creo que este sí era un gigante y que tenía un enorme sombrero de paja, y al aparecer Nika, el dios de la tierra, es decir, Im-sama, se enfureció tanto que junto a la serpiente de fuego kármico, que es esta de aquí, envolvieron el mundo en muerte y oscuridad. Es decir, que la serpiente esta envolvió el mundo entero, haciendo así el continente de la Tierra Roja, es decir, el Red Line. Y esto hizo que el mundo se dividiera en 4 mares: el North Blue, el East Blue, el South Blue y el West Blue. Y en medio esto que se ve ahí sería el Grand Line. Y termina diciendo que después de esto nunca se volvieron a encontrar, es decir, el dios de la Tierra y el dios del Sol. Pero ¿cómo Im pudo derrotar a Nika? Pues como se puede observar aquí, pues muy fácil. Nika bajó a la tierra y se encontró este pedazo de percal, y él estaba solo contra el mundo. Entonces Im-sama junto a la serpiente kármica derrotaron al primer Nika de la historia, como se puede observar aquí, entre llamas y demás. Y pasamos al segundo mundo. Dice: se sintieron alientos en medio del vacío, es decir, el siglo vacío. El dios del bosque envió a sus demonios, es decir, que el dios del bosque creó las frutas del demonio. ¿Y con la ayuda de quién creó esas frutas? Con la ayuda del primer Nika. Antes de morir, esa fue su última voluntad. Y dice: lo único que esparció el sol fueron las flamas de la guerra. Es decir, aquí nos está hablando de otro sol, no del dios del sol Nika, sino del primer pirata de la historia, Joy Boy. De ahí que dijera: fueron las flamas de la guerra lo único que esparció Joy Boy. ¿Pero qué consiguió Joy Boy? Reclutar a gente para intentar derrotar a Imu. Y gracias al poder de la fruta Nika Nika, consiguió darle vida a Emmet, Zunesa y demás. ¿Pero por qué Emmet le pide lo siento a Joy Boy? ¿Por qué Zunesa está divagando por el mar? Porque Im, el mismísimo demonio, se apoderó de ellos y hizo que todo el mundo fuera en contra de Joy Boy. De ahí que nos digan lo siguiente: los humanos mataron al sol y se convirtieron en dioses. ¿Y por qué los humanos iban a ir en contra del sol, es decir, de Joy Boy en este caso? Porque Im hizo un pacto con ellos, como es el mismísimo diablo, les otorgó poderes inhumanos como las frutas del diablo. Luego Im, como hizo con Saturn, cuando ya no les interesaba que tuvieran ese poder, pues deshizo el pacto con ellos y con ellos le quitó el poder ese que los dio. Porque yo tengo la teoría de que Im-sama es el mismísimo demonio y puede hacer pactos con seres humanos, otorgándoles así poderes inhumanos, véase así los Goroseis. Y junto a esto les puede dar la vida eterna y un poder increíble. Pero como pasó con Saturn, puede deshacerse de ese poder cuando quiera, puede romper el pacto y con ello puede acabar con la vida de esas personas y ella seguir mandando como quiera. Como pasó con el pobre Saturn, que F por él, no hizo nada en Egghead y Musama se cabreó tanto que le quitó el poder, rompió el pacto y como se puede observar en los paneles, se le va quitando la vida
a Saturn se va desvaneciendo hasta convertirse en pleno huesos. Pero bueno, Joy Boy, ¿qué consiguió? Lo primero de todo, escribir su historia en los Poneglyphs y crear sueños en la gente, como puede ser la gente de la media luna. Es decir, media luna se refiere a los Di, porque la media luna, si nos fijamos en la forma, es como una D. Y también la gente de la luna tuvo un sueño. En este caso serían los Lunarians, los Minks y demás. Y después de esto, de que Joy Boy muriera, consiguieron que el dios del mar se pusiera furioso, que para mí el dios del mar es el mismo Neptuno. Y después de ello nunca volvieron a encontrarse. Es decir, que Joy Boy y Im-sama nunca volvieron a encontrarse. Que por cierto, Joy Boy también consiguió crear el arca de Noé dentro de Zunesha y salvar a varias estirpes, como vemos, animales y demás. Los sandía, como se puede ver ahí. Y como veis claramente, ese es Im-sama, que tiene hasta 2 palas de estas de llevar el barco, y está controlando a Zunesha porque se hizo con el poder de ellos de alguna manera. Y después de todo esto, llegamos al tercer mundo, es decir, al actual de One Piece, que narra la historia de Luffy. Y comenta así: en medio del caos hay un vacío. Una inconveniente sombra del pasado recuerda el día prometido. Es decir, el legado que dejó Joy Boy se alza, ya que va a llegar el día prometido. ¿Y qué día es ese? En el que un nuevo Joy Boy apareciera, que comiera la fruta Nika Nika, Aito Itonomi, y un nuevo Joy Boy naciera, es decir, en este caso Luffy. Y la voz de la media luna puede escucharse, es decir, de los Di. El dios del sol baila y ríe mientras conduce al mundo hacia su fin. Es decir, que Luffy, con el poder de la fruta de Joy Boy de Nika, va a conseguir poner fin al mundo en el que está sucumbido One Piece, un mundo que lo está gestionando Im-sama como quiere, y una vez Luffy ponga fin a ese mundo, el sol regresará y traerá consigo un nuevo mañana. Es decir, una vez que Luffy encuentre el One Piece, que va a ser el pedazo sol este, que va a tener un poder increíble, después de ello se va a desatar la última gran guerra en One Piece. ¿Y cuál va a ser la última guerra de One Piece? Que antes de esto, pues vamos a ver cómo Luffy consigue el One Piece y derrota a todo Cristo, menos a Im-sama, que el dios del sol y Im-sama, el dios de la tierra, se van a volver a encontrar, y la última batalla, como he dicho, o la última gran batalla, va a ser todo Cristo, todo, contra el dios de la tierra Im-sama. Tenemos a Luffy ahí arriba como Joy Boy y tenemos a todas las especies de One Piece. Tenemos al Lunarian ahí arriba, a Laboon, una ballena. Tenemos a los Minks también, a M. Esto es Arabasta, porque ese barco con ese símbolo del sol es de Arabasta. Estos serían los de Wano, porque son samuráis, vamos, como se puede ver en el pelo y en la espada. Y que hay un shuriken ahí también, tú. Este puede ser Loki o un gigante ancestral a los Oars. Luego ese pequeñín son los Tontata. Ese pez grande sería los reyes marinos que están controlados por Shirahoshi, que sería Poseidón. Aquí serían más Minks y aquí los gigantes. Y los que van a la contra serían el gobierno mundial. Y esa sería mi gran teoría del panelazo este que nos ha hecho Oda en el capítulo 1138 del manga de One Piece. Me encantaría debatir. Ya sabéis que una teoría es una fumada histórica y que puedes soltar lo que quieras por la boca, y si pones razones, argumentos y demás, pues mejor que validen esa teoría, como he intentado hacer yo, que no es una verdad absoluta, y me gustaría que comentaseis vuestra opinión, y si tenéis alguna teoría me la podéis decir ya sea por comentarios o por privado. Madre mía, Oda, me tienes bailando el Aurescu, una jota, un reggaetonazo, un todo, o sea, me tiene... Cómo me gusta One Piece, tío.